Ok. Entonces vamos a ver la resolución de sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss, que es el método más eficiente para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces vamos a trabajar con este tipo de método. Entonces un sistema de ecuaciones se lo puede representar en forma matricial, ¿no es cierto? Como el que estamos viendo ahí. O en forma abreviada, ¿no? También lo podemos hacer, donde vamos a abrirlo primero en este programa. Está pidiendo muchos datos esto, che. Wow. ¿Qué habrá pasado? Bueno, vamos a ir poco a poco. Entonces tenemos ahí la representación matricial, la representación abreviada, y donde en esta representación abreviada la A en negrillas mayúsculas representa la matriz de coeficientes. La X generalmente es minúscula en negrilla, es el vector de las incógnitas, ¿no? Matrices generalmente son en mayúscula, vectores en minúscula, ¿no? Aunque aquí falló ahí la representación. Y B viene a ser, también debería estar en minúscula, no sé cómo está, todos están en mayúsculas acá, ¿no? B es el vector de los términos independientes. Ok, entonces vamos a ver, decíamos, el método de Gauss. Este método consta de dos etapas. Las etapas de eliminación propiamente. En esta etapa se lleva la matriz AX igual a B a una forma triangular superior equivalente, UX igual a C, por medio de operaciones elementales entre filas. Cuando hablamos de operaciones elementales, estamos hablando de suma, resta, multiplicación, división, ¿cierto? Entonces, a través de este tipo de operaciones, vamos a convertir una matriz cualquiera, a X igual a B, en una matriz triangular. Obviamente, siempre y cuando la matriz A tenga inversa, que lo vamos a ver después. En la segunda etapa, cuando ya la matriz triangular, es triangular superior, entonces resolvemos las incógnitas a partir de la última ecuación, donde solamente habrá una incógnita, ¿no? La enésima incógnita, la xn. Conocida esa incógnita, subimos a la fila superior y despejamos la incógnita xn-1 y así sucesivamente hasta llegar a la primera fila de donde se determina x1. Ok, entonces para determinar el algoritmo de cada una de estas etapas, vamos a trabajar en una matriz 3x3, una matriz genérica 3x3, ¿no? Que la hemos colocado aquí en forma de ecuación para trabajar más sencillamente, ¿no? Entonces, el objetivo aquí es eliminar primero la columna 1. Entonces, vamos a tratar de, con el mouse, ¿no? Aquí vamos a eliminar entonces estos dos, perdón, este coeficiente A21 y el A31 lo vamos a eliminar en el primer paso. Para ello vamos a hacer operaciones y colocando como una fila de referencia a la fila A11. ¿Sí? Entonces acá vamos a representar la forma de hacer las operaciones, ¿no? Entonces decimos,
En la fila 2 vamos a colocar, ¿no? Esta flechita de acá indica asignación, ¿no? Le vamos a asignar a la fila 2 el resultado de restarle a la fila 2 la fila 1 multiplicado por un factor multiplicativo. Ese factor multiplicativo lo determinamos de acuerdo a la fila en que nos encontremos, ¿no es cierto? Si estamos en la fila 2 y el coeficiente que vamos a eliminar inicialmente es el A21, entonces el coeficiente multiplicativo va a ser ese coeficiente, el A21, dividido entre el coeficiente A11, que hemos dicho que era la fila que vamos a utilizar como pivote, ¿no es cierto? Entonces el coeficiente A11 es el elemento pivote, lo vamos a llamar de esa manera, porque nos va a servir para eliminar no solamente el coeficiente A21, sino también el A31, y si fuese de mayor dimensión, a todos los coeficientes que están en la primera columna. Ok. Entonces, de esa manera, el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2, dividido entre el A11, conforman el coeficiente multiplicativo que va a multiplicar a la fila 1 para restarse de la fila 2, y ese nuevo valor se lo asigna entonces en la nueva fila 2. ¿Sí? Lo mismo hacemos en la fila 3. ¿No? El coeficiente multiplicativo va a ser el elemento que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el coeficiente de la fila del pivote, el coeficiente pivote. ¿Sí? Entonces ese coeficiente multiplicativo nuevamente multiplica la fila 1 y se resta de la fila 3. Y ese resultado lo asignamos en la nueva fila 3. ¿Sí? Obviamente que el A11, que es el coeficiente pivote, debe ser diferente de 0. ¿No? Entonces, inicialmente estamos partiendo de la situación de que ese coeficiente sea diferente de 0. Cuando es 0, ya después vamos a ver más adelante, vamos a hacer permutaciones de fila. Por ahora vamos a suponer que es simplemente diferente de 0. Ok, entonces, cuando hacemos la operación ahora entre la fila 2 y la fila 1, ¿no es cierto? Cuando hacemos esta primera operación, obtenemos estos resultados. De hecho, ya el coeficiente A21 es 0. ¿Sí? Ese ya no lo colocamos. Pero los otros coeficientes también en la misma fila se modifican. Entonces, por eso hemos colocado ya un superíndice 2, ¿no es cierto? Y el superíndice 1, por definición, va a ser el valor inicial de la matriz, es decir, van a ser los coeficientes iniciales de la matriz de coeficientes. ¿Sí? Uno de los coeficientes de la fila 1 de la columna correspondiente al elemento que vamos a eliminar, ¿no? O que vamos, en este caso ya no eliminamos, ¿no? Simplemente restamos. Entonces, va a ser, por ejemplo, si miramos esta matriz, yo quiero obtener el nuevo A22, va a ser este A22 actual menos el A12 multiplicado por el coeficiente multiplicativo que era el A21 dividido entre el A11. Lo mismo acá, ¿no? Este A23, el nuevo A23 va a ser igual al anterior A23 menos el A13 multiplicado por el coeficiente multiplicativo, y lo mismo, B2 va a ser menos B1 por el coeficiente multiplicativo, ¿no? Que son estas las operaciones que hemos representado aquí. Ok, entonces esta nueva fila sería la fila que hemos asignado después de hacer las operaciones en la fila 2. Lo mismo en la fila 3, ¿no? Al hacer las operaciones en la fila 3, ya el coeficiente A31 va a ser 0 y los otros valores de la fila 3 se modifican, ¿no es cierto? De manera que
el A32, por ejemplo, ¿no? El nuevo A32 va a ser el anterior A32, es decir, el inicial, menos el coeficiente que está en la misma columna de A32, ¿no? El A12, ¿no? Multiplicado por su coeficiente multiplicativo de la fila 3, que es el A31 dividido entre el A11. Y este coeficiente multiplicativo, fíjense, se utiliza en todas las operaciones sobre la fila 3. Ok. Entonces, recordando que el coeficiente A11 debe ser diferente de 0. Y este es el elemento pivote. El A11 es el coeficiente pivote para eliminar los coeficientes que están en la columna 1. ¿Sí? Luego, el coeficiente pivote se recorre a la posición A22. Entonces, este coeficiente ahora va a ser el elemento pivote y la fila de este coeficiente, bueno, aquí no podemos marcarlo, pero van a ser todos estos elementos, ¿no? Es la fila del pivote. ¿Sí? Entonces se va a utilizar esa fila ahora ya como referencia para eliminar los coeficientes que están en la fila 3. ¿Cuál coeficiente? El A32 solamente, ¿no? En este caso, como es un sistema 3x3, eliminando el A32, haciéndose 0 este coeficiente, ya la matriz se convierte en una matriz triangular superior. Entonces, en este caso, solamente vamos a eliminar el coeficiente A32 en la fila 3. A ver, vamos a dar la entrada aquí al compañero. Muy bien. Entonces, para generar el 0 en la columna 2 ahora, utilizamos, habíamos dicho como pivote, el A22, ¿no? El A11 fue el pivote para eliminar los coeficientes en la columna 1. Ahora el A22 es el coeficiente pivote para eliminar los coeficientes. En este caso es el coeficiente, pero si la matriz fuese de mayor dimensión, serían todos los coeficientes de la columna 2. ¿Sí? En este caso, como les digo, es solamente un coeficiente. Ok, ¿qué operaciones vamos a hacer entonces sobre la fila 3 para que el coeficiente A32 se haga 0? Bueno, aquí la operación entonces en la fila 3 va a ser la fila 3 actual, es decir, esta fila 3, ¿no es cierto? Esta fila 3 menos la fila 2 ahora, perdón, acá la fila 3 era la última, ¿no? Esta es la fila 3 menos la fila 2 multiplicado por el coeficiente multiplicativo. ¿Cuál es el coeficiente multiplicativo? El elemento que vamos a eliminar en la fila 3, ¿no es cierto? Este elemento, que ahora se llama A23 del paso 2, dividido entre el coeficiente de la diagonal, entre el pivote, que ahora es el A22 del paso 2. ¿Sí? Entonces ese es el coeficiente multiplicativo para generar el 0 en la posición A32. ¿Sí? Y al generar 0 en la posición A32, obviamente se van a modificar los otros coeficientes de la fila 3. Entonces, haciendo las operaciones, vemos acá, el A33 va a ser el A33 del paso 2, ¿no es cierto? Este coeficiente, menos el A23, perdón, A33 menos el A23 multiplicado por el coeficiente multiplicativo. El B3 va a ser menos el B2 multiplicado por el coeficiente multiplicativo, ¿cierto? Haciendo esas operaciones nos aparece entonces ya el 0, ¿no? En la posición A32. Y esta ya es una matriz triangular superior. Entonces ahora, generalizando para sistemas n por n, ya no solamente para sistemas 3x3, generamos el algoritmo. Estas dos ecuaciones ya son el algoritmo necesario para generar una matriz triangular superior a partir de una matriz genérica n por n. Entonces aquí fíjense el coeficiente a sub ij del paso k más 1, es decir, el nuevo valor de a sub ij va a ser el anterior, del paso k, menos el coeficiente que está en la misma columna de A sub i j, ¿no es cierto? Fíjense acá, j, j. Entonces la misma columna. Y en la fila del pivote, este k
viene a ser la fila del pivote. Si K vale 1, el coeficiente pivote entonces será el 1, 1, ¿no? Que está aquí. Si estamos en la columna, para eliminar los coeficientes de la columna 2, entonces obviamente J valdrá 2, perdón, K valdrá 2, y el pivote será el A22, y así sucesivamente. Entonces tenemos esta operación para los coeficientes de la matriz A, ¿no? De la matriz de coeficientes. Y para el vector de términos independientes va a ser algo similar, ¿no? Entonces tenemos acá las dos fórmulas que nos generan el algoritmo necesario para la eliminación de Gauss. Ahora la variación de los subíndices, y los superíndices. K viene a representar entonces la columna que vamos a eliminar. Es por eso que comienza en 1, ¿no? Porque los primeros coeficientes que vamos a eliminar van a ser los coeficientes que están en la columna 1. Entonces K comienza en 1. Y vamos a eliminar todos los coeficientes excepto el que está en la posición NN, ¿no es cierto? Porque si no, generaríamos una matriz con una fila llena de 0, que sería la última fila. Entonces, ese coeficiente, el n-1, no podemos eliminarlo. Quiere decir que vamos a tener entonces pasos desde la columna 1 hasta la columna n-1. Y los coeficientes o superíndices IJ deben ser mayores a K y varían hasta n. Eso para no almacenar los ceros que vamos generando en cada una de las columnas, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que I y J van a ser mayores que K. Por ejemplo, en el paso 1, ¿no es cierto? El coeficiente, la columna va a ser J igual a 1, ¿no? Y la fila también va a ser I igual a 1, es decir, la fila 1 ya no se modifica, ¿no? Es la fila del pivote. Entonces, esos dos coeficientes van a ser mayores que K. Si estamos con K igual a 1, ya no, I y J no van a tomar los valores de 1 y 1, ¿no es cierto? Van a tomar los valores de 2. Y obviamente son números enteros, solamente pueden tomarse valores enteros para IJK. Entonces, el que va indicando el paso, que viene a ser la columna que eliminamos, es la variable K. K nos indica entonces en qué columna estamos, y IJ son las posiciones de los coeficientes dentro de la matriz que estamos trabajando. Ok, una vez que ya tenemos entonces nuestro sistema triangular superior, ¿no? Es decir, ya partimos de este nuevo sistema, como que fuese un nuevo sistema triangular superior. ¿Sí? Todos los coeficientes entonces por debajo de la diagonal, ¿no es cierto? Estos serían los elementos de la diagonal. Y por debajo de estos elementos, todos ya son 0, ¿no? Ok. Entonces, este ya se denomina un sistema triangular superior. Y es también genérico porque lo estamos tomando con coeficientes genéricos, ¿no es cierto? A11, A12, A13, etcétera. Son coeficientes genéricos. Y también es un sistema triangular 3×3. Es decir, estamos partiendo de un sistema 3×3 para luego generalizarlo al sistema n×n. Entonces, de aquí ya claramente observamos que en la fila 3 solamente tenemos una incógnita. ¿Cuál es nuestra incógnita? X3, ¿no es cierto? Esta es nuestra incógnita de esta fila. Como es la única incógnita que hay en esta fila, es simplemente despejar. Es decir, que el coeficiente A33 pasa a dividir al lado derecho, ¿no? A B3. Entonces, lo que hacemos acá, ¿no? De la fila 3, entonces, obtenemos X3. Si ya conocemos X3, nos pasamos a la fila 2 y despejamos X2, que es lo que hemos hecho acá, ¿no? Despejamos X2 y con los X3 y X2 conocidos nos vamos a la fila 1 y despejamos X1. Entonces, esto sería lo que se conoce como sustitución reversiva. ¿Por qué reversiva? Porque comenzamos desde la última fila hacia la primera. Y el algoritmo de este paso está dado por esta ecuación, ¿sí? Esta sería nuestra ecuación
que define el algoritmo de sustitución reversiva, ¿no? Donde el índice i comienza en n, es decir, en la última fila, y va subiendo sucesivamente hasta llegar a la fila 1. Para que funcione este algoritmo, necesitamos introducir una convención en la sumatoria. De manera que, por ejemplo, cuando i vale 1, ¿no? Cuando i vale 1, acá esta sumatoria va a ir de i más 1, ¿no es cierto? Perdón, cuando i vale 3, que es el primer valor que toma, no el último. En este caso, si fuese un sistema 3×3, ¿no? Si i toma el valor de 3, ¿no es cierto? El valor de n. Entonces acá tendríamos i más 1, ¿no? Como i vale n, ¿no es cierto? Sería n más 1 hasta n. Es decir, desde un límite inferior mayor al límite superior de la sumatoria. Y eso lo convencionamos que valga 0, ¿no? Si n es menor que m, es decir, si el índice superior es menor al índice inferior, esa sumatoria la convencionamos igual a 0. Y si el valor de n es mayor o igual que m, entonces realizamos la sumatoria, ¿no? La sumatoria normal. Ok, con esa convención, entonces ya tenemos el algoritmo completo para resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Por la eliminación por el método de Gauss. Entonces tenemos el algoritmo en la primera etapa, que es la eliminación de Gauss, que ya lo habíamos mostrado, y finalmente el algoritmo de la sustitución reversiva. Serían todas estas ecuaciones el algoritmo necesario entonces para resolver un problema por el método de Gauss. Ok. Este ejemplo lo vamos a resolver en el formato de tabla, que es exactamente, representa, digamos, el algoritmo en las dos etapas, ¿no? Entonces, vamos a colocar inicialmente estas ecuaciones en un formato matricial, ¿no? Y los coeficientes de la matriz A y los coeficientes del vector B lo colocamos en un formato de tabla, ¿no? De manera que aquí estarían los coeficientes de la matriz A y el coeficiente de la matriz del vector B. Cada fila la numeramos, ¿no es cierto?, a partir de la primera fila superior hacia la última fila inferior, ¿no? Entonces, este es un sistema 3×3, por lo tanto vamos a tener 3 filas. Fila 1, fila 2 y fila 3. Entonces, el primer paso, cuando k vale 1, ¿no es cierto?, aquí en la segunda fila de esta tabla, generamos entonces las operaciones para cerar o hacer cero las posiciones de la primera columna por debajo de la diagonal principal, ¿no es cierto? Estos dos coeficientes es el primer objetivo. Y luego, en la tercera fila de esta columna, sería generar 0 en la fila 3. Entonces, reproducimos los algoritmos que hemos visto anteriormente y hacemos operaciones. Por ejemplo, para determinar este coeficiente en la posición A22, va a ser el coeficiente A22 anterior, ¿no?, del paso anterior, que es 0, menos el coeficiente que está en la misma columna, ¿no?, en la fila 1, que es la fila del pivote. Entonces va a ser 0 menos 1 multiplicado por el coeficiente multiplicativo de la fila 2, ¿no? ¿Cuál es ese coeficiente? Es el elemento que vamos a eliminar en la fila 2 dividido entre el pivote, 1/2. Entonces 0 menos 1/2 menos 1/2, ¿no? Luego en la columna 3 va a ser 1 menos medio, 2 menos medio, 3/2, ¿no es cierto?, en el vector B. Y así sucesivamente, pues, generamos esas operaciones y obtenemos en el paso 1 ya estos dos coeficientes de la columna 1, 0. Hacemos lo propio sobre la fila 3, ¿no? Y acá indicamos al lado derecho, ¿no es cierto?, la operación que se va a hacer sobre la fila 3. Entonces vamos a restarle a la fila 3, la fila 2 ahora multiplicado por el coeficiente multiplicativo, que va a ser el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3,
un medio, dividido entre el pivote, que ahora es el A22, ¿no? Que es menos un medio. Entonces, un medio dividido entre menos un medio nos da menos 1. Ese va a ser el coeficiente multiplicativo para generar 0 en la posición de la columna 2, ¿no? Fila 3, y para generar los nuevos coeficientes en la fila 3. Entonces, esta etapa sería el algoritmo de eliminación de Gauss, ¿no? Que hemos aplicado acá en el formato de tabla. Y luego la sustitución reversiva es simplemente partir, ¿no es cierto?, de la fila 3, ¿no? Tenemos la fila 3, entonces 1 por x3, ¿no? Aquí estaría, este 1 está multiplicando a x3, igual a 2, ¿no es cierto?, en formato de ecuaciones. Entonces simplemente x3 va a ser igual a 2 dividido entre 1, ¿no? El coeficiente que multiplica x3. Por lo tanto, x3 igual a 2. Con ese valor conocido, nos vamos a la fila superior. Y acá este 1 medio multiplica x3, el menos 1 medio multiplica x2. Entonces despejamos x2 y este menos 1 medio pasa a dividir al otro lado, ¿no? Entonces va a ser el 3 medios, que está aquí, ¿no? 3 medios, menos este 1 medio que pasa al otro lado, con signo obviamente cambiado, y que multiplica a x3, que lo habíamos determinado en el paso anterior, ¿no es cierto? Ahí está el x3 igual a 2. Hacemos operaciones y x2 nos da menos 1. Con estos dos valores de x2 y x3 nos vamos a la fila 1, ¿no es cierto? A la fila 1 y despejamos x1. x1 es el que está multiplicando a 2, ¿no es cierto? 1 multiplica a x2 y este otro 1 al x3, ¿no? Y todos son iguales a 1. Entonces, si despejamos x1, el 2 pasa a dividir al otro lado, ¿no? Que está acá en la tercera ecuación, ¿sí? Y cada uno de estos coeficientes pasan al otro lado con signos cambiados, ¿no es cierto? Menos 1 por 2 y menos 1 por menos 1. Y este 1 de acá es el que ya estaba del otro lado, ¿no? Haciendo operaciones, entonces nos da que x1 vale 0. Por lo tanto, la solución de este sistema sería x1 igual a 0, x2 igual a menos 1 y x3 igual a 2. Y listo, ya está resuelto este sistema de ecuaciones. Ahora, aquí habíamos supuesto nosotros que los coeficientes pivotes no sean 0. Entonces, ¿qué sucede si nos aparece un coeficiente pivote, ¿no?, igual a 0? Entonces, lo que vamos a hacer es una pivotación parcial. Pivotación parcial es parcial porque solamente vamos a permutar filas y no columnas, ¿sí? Entonces, por eso que se denomina pivotación parcial. La pivotación, como está en la parte inferior, es una técnica obligatoria. Siempre tenemos que hacerla. ¿Y en qué consiste? Esta técnica consiste en seleccionar, no solamente si nos aparece un 0, ¿no es cierto?, en la posición de pivote, sino que en cualquier operación siempre vamos a elegir que el coeficiente pivote sea el mayor en valor absoluto a los coeficientes de la columna correspondiente. Por ejemplo, si vamos a eliminar los coeficientes de la columna 1, el coeficiente A11 tiene que ser el mayor en valor absoluto de todos los coeficientes que están en la columna 1. Si ese no fuese el mayor coeficiente, entonces hacemos una permutación de fila con la fila del coeficiente en la posición de la columna 1 que sea mayor en valor absoluto. Al decir mayor en valor absoluto, estamos diciendo que no nos importa si es positivo o negativo, simplemente que la magnitud del valor sea el mayor, ¿no? Obviamente, si A11 es 0, ahí estamos forzados a pivotar sí o sí, ¿sí? Pero si no fuese 0, tenemos que comparar ese coeficiente en la posición del pivote con todos los coeficientes de esa columna. Si estamos en la columna 1, entonces comparamos con todos los coeficientes de la columna 1, siempre mirando por debajo de la diagonal principal, ¿no es cierto? Si estamos en la columna en la columna 2, por ejemplo, el coeficiente A22
tiene que ser el mayor de los coeficientes de la columna 2, pero siempre mirando del coeficiente A22 para abajo, ¿no? Ya los coeficientes que están por arriba no se los puede modificar. Entonces, la pivotación parcial consiste básicamente en eso, ¿no? En generar ceros en las columnas por debajo de la diagonal principal, pero siempre eligiendo como coeficiente pivote el mayor en valor absoluto de la columna correspondiente. Ok, vamos a hacer un ejercicio a mano para que lo veamos más claramente, ¿sí? Entonces vamos a abrir nuestra pizarrita y vamos a transferirle la presentación a esa pizarra. Entonces vamos a dejar de presentar acá y vamos a presentar ahora la pizarra. Ok. Vamos a generarnos una nueva pizarra. Y nos vamos a dar, ahora sí, todo el mundo con su calculadora para que me ayuden a hacer las operaciones. ¿Sí? Entonces vamos a inventarnos un ejercicio, cualquiera. 3 por 3, ¿no? Por simplicidad. Entonces vamos a resolver por el algoritmo de Gauss, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tener acá un coeficiente 3x1 más 5x2. Ingeniero, disculpe, no está ¿Sí? compartiendo pantalla. Nada, si no apareció todavía. Carácter. Vamos a ir. No se puede compartir. ¿Qué ha pasado acá? A ver. No está queriendo. Sí está la pizarra, solamente tenés que fijarla. Ah, hay que fijarlo. Sí, sí aparece la pizarra. Sí, ingeniero, está apareciendo. Aparece la pizarra, pero no está apareciendo lo que yo escribo. Sí aparece, ingeniero. Aparece. Ah, ya. Perfecto. Ya está apareciendo entonces, ¿no? Ok. Entonces vamos a continuar. Me avisan si es que hay alguna dificultad. Porque acá me apareció un mensajito de que no se puede presentar, pero no sé por qué. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a decir que sea acá 2x3 igual a 8 por decir, ¿no? Acá que sea 5x1 x2 más 2x3 igual a 7. Y acá que sea menos 6x1 más x2 más x3 igual a menos 5. Ok. ¿Hasta aquí se ve todo bien? Me confirman si es que estamos bien. Sí, ingeniero. Perfecto. Ok, entonces ahora vamos a generar nuestra tablita, ¿no? En una tabla para colocar todos estos coeficientes. Entonces acá la primera columna es la columna de los pasos, el paso que vamos a hacer. Vamos a colocar acá bien amplio los coeficientes de la matriz A, coeficiente del vector B y las operaciones. Entonces acá colocamos paso. Acá colocamos los coeficientes de la matriz A, del vector B y las operaciones. Entonces acá, obviamente que K parte del primer valor que sería 1. Por lo tanto, este paso 0, digamos, representa la matriz inicial tal cual está, ¿no es cierto? Entonces acá simplemente colocamos los valores de nuestra matriz inicial. Solamente los coeficientes, ¿no? Entonces esta va a ser la fila 1, la fila 2 y la fila 3. ¿Sí?
Vamos a trazar acá una horizontal. Bien horizontal, sí. Entonces, ahora sí, ya la fila 1, el paso 1, perdón, tenemos que ver, ¿no? Hay que utilizar la pivotación. Hemos dicho que la técnica de la pivotación es una técnica obligatoria. Entonces, ¿en qué consistía? Consiste en que en el primer paso, como vamos a eliminar la columna 1, tenemos que verificar que el coeficiente en la posición A11 sea el mayor coeficiente de la columna 1. En este caso, claramente, no lo es, ¿no es cierto? 3 no es mayor que 5, tampoco no es mayor que menos 6 en valor absoluto. Entonces, ¿cuál es el coeficiente en valor absoluto que es mayor? Es el coeficiente que está en la fila 3, ¿no es cierto? Ese es el mayor coeficiente de la columna 1. Entonces, quiere decir que en la fila 1 tenemos que colocar la fila 3. ¿Sí? Esa es la permutación que vamos a indicar. Lo indicamos aquí en la columna de las operaciones. La fila 2 permanece la misma, ¿no? No se toca la fila 2, porque solamente estamos permutando la fila 1 con la fila 3. Eso quiere decir entonces que en la fila 3 vamos a colocar la fila 1. ¿Sí? Y procedemos, ¿no? Ahora, acá en la numeración, como esta numeración nos indica en cuál columna estamos eliminando los coeficientes, y para indicarle que en este paso todavía no vamos a eliminar coeficiente, lo que hacemos es colocarle un apóstrofe, ¿sí? Entonces, este apóstrofe de acá indica que solamente hay permutación. Solo permutación, ¿ya? El apóstrofe indica eso. Entonces, quiere decir que vamos a eliminar en la columna 1, pero no en este paso. En este paso solamente vamos a hacer permutación de fila. Ok, entonces la fila 3 la colocamos en la posición de la fila 1. La fila 2 hemos dicho que no la tocamos. Y en la fila 3 colocamos la fila 1. Perdón. Ok, entonces ahora sí ya vamos a eliminar los coeficientes de la fila de la columna 1. Entonces ahora sí ya el 1 acá viene sin apóstrofe. Entonces cuando está sin el apóstrofe es que se procede a la eliminación de la columna correspondiente, en este caso de la columna 1. Entonces la fila 1, como es la fila del pivote, nos va a servir de referencia para eliminar el coeficiente en la columna 1, ¿no es cierto? Entonces esta ya no se toca. Esa es la fila del pivote y ya no se altera. Entonces, ¿qué operaciones vamos a hacer en la fila 2 y en la fila 3? Entonces, esto lo indicamos acá en la columna de las operaciones de la siguiente manera. En la fila 2 vamos a eliminar, le vamos a restar a la fila 2 la fila 1 multiplicado por el coeficiente multiplicativo, que consiste en el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2 dividido entre el pivote. Entonces hacemos esa representación, ¿no es cierto? Acá es 5 dividido entre menos 6, ¿no es cierto? 5 dividido entre menos 6. Lo mismo, en la fila 3 vamos a indicar, ¿no?, que le restamos a la fila 3 la fila 1 nuevamente, multiplicada por el coeficiente, ¿no? El coeficiente va a ser el elemento que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote, ¿sí? Entonces va a ser 3 dividido entre menos 6. Ok, y ahí estos dos coeficientes multiplicativos yo los almaceno en memoria, ¿no?, de mi calculadora. Entonces almaceno en la memoria A, por decir, ¿no es cierto? Va a ser 5 dividido entre menos 6. Y eso lo asigno a la memoria A. Luego 3 dividido entre menos 6 lo asigno a la memoria B. ¿Sí? Y listo, y ahora procedo a hacer las operaciones.
En la posición A21, ¿no? Lo voy a hacer la operación para que vean cómo se genera el 0 ahí en la posición A21, ¿no? El A21 del paso 2 va a ser igual al A21 del paso 1 menos el A11 del paso 1 multiplicado por el coeficiente multiplicativo que era el A11 dividido, así es. A ver, acá está mal. Aquí está mal. Es el A21 menos el a ver, aquí es, menos el A11. A ver, aquí ya me chipé, a ver. 21. Actual va a ser el A21 menos el A11 multiplicado por, así es, multiplicado por el coeficiente multiplicativo que sería el A21 dividido entre el A11, así es, ¿no? Entonces fíjense que estos dos se simplifican y nos quedarían entonces A21 menos A21, ¿no? El A21 del paso 2 sería 0, ¿no? Entonces acá vendría este 0. Obviamente no se lo almacena, ¿no? El algoritmo que hemos desarrollado está con los coeficientes que almacenamos, son los coeficientes mayores acá, ¿no? Y este es un coeficiente que está en la posición 2,1, ¿no? La columna 1. Entonces, ese coeficiente ya no se lo almacena en el algoritmo. Ok. Los otros es la misma operación, ¿no es cierto? Va a ser el coeficiente A22, que sería el 1, menos el coeficiente que está en la misma columna, ¿no? En la fila 1, multiplicado por el coeficiente multiplicativo. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? Va a ser 1 menos 1 multiplicado por el coeficiente que está en la memoria, yo lo almacené en A, ¿no? Entonces, eso nos va a dar, y vamos a trabajar solamente, vamos a trabajar, acá lo vamos a poner así. Trabajar con 3 cifras significativas para no tener tantos elementos, ¿no es cierto? Entonces aquí nos va a quedar 1,83, ¿no es cierto? En la posición A23 va a ser el 2 menos, con este menos se va a hacer más 2 por el coeficiente multiplicativo. Entonces, ¿cuánto nos da? Va a ser 2 más 2 veces el coeficiente multiplicativo. Y eso nos va a quedar en 0,333, trabajando con 3 cifras significativas, ¿no? Y en esa misma fila, ahora en el vector B, va a ser 7 menos, con este menos 5, se hacen, aquí yo cometí un error, ya me estoy dando cuenta. Aquí cometí un error. Entonces, y nadie me advirtió ahí, ¿no? La operación que vamos a hacer es este 2 menos este 1 multiplicado por el coeficiente multiplicativo, ¿no? Eso es. Y lo mismo, el mismo error creo que cometí en la fila anterior. Ahí vamos a revisar. Va a ser 1 menos 1 veces el coeficiente. Ese está bien. 2 menos 1 veces el coeficiente. Va a ser 2,83 acá, ¿no? 2,83. Y ahora 7 menos 5 va a ser más 5, ¿no? Veces el coeficiente va a ser 2,83 también aquí. Ok. Luego pasamos a la fila 3. En la fila 3 vamos a hacer 3 menos, con ese menos se hace más 6 multiplicado por menos 0,5, que es el coeficiente multiplicativo acá, ¿no? Entonces eso nos da 0 en esta posición. Luego, el siguiente coeficiente va a ser 5 menos 1 por el coeficiente multiplicativo de la fila 3. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces va a dar ¿cuánto? 5 menos 1 veces B ahora, 5,5. Menos 2 menos 1 veces el coeficiente, menos 1,5.
Y 8 más 5 veces B, 5,5. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todo el mundo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto. Espero que no me equivoque. Ok. Vamos a estirarlas estas líneas porque vamos a necesitar hacer otra pivotación, ¿no es cierto? ¿Cómo me doy cuenta que necesitamos hacer otra pivotación? Porque el coeficiente en la posición A22, que va a ser el nuevo pivote, ¿no es cierto?, para eliminar la columna 2, no es el mayor de su columna mirando hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos que permutar nuevamente la fila 2 con la fila 3. Entonces esto indicamos acá con un apóstrofe, ¿no? Es la operación 2, pero solamente vamos a permutar. Entonces la fila 1 significa que permanece como está, ¿no? La fila 2 le vamos a colocar la fila 3 y en la fila 3 le vamos a colocar la fila 2. Eso entonces lo indicamos ahí en la columna de las operaciones. Entonces la fila 1, tal cual. Y en la fila 2 ahora va a ser la fila 3, ¿no? Y en la fila 3 colocamos la fila 2. Perfecto. Y ahora sí ya pasamos a la eliminación de Gauss. Entonces ya sin el apóstrofe. Entonces copiamos acá la fila 1, que ya no se modifica, ni tampoco ahora ya la fila 2, ¿no es cierto? La fila 2 ya es la fila del pivote, por lo tanto ya tampoco no se modifica. Y solamente hacemos operaciones en la fila 3. Entonces les vamos a restar a la fila 3, la fila 2 ahora, multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3, dividido entre el pivote. Entonces va a ser 1,83 dividido entre 5,5. Y ese coeficiente lo almacenamos en la memoria, ¿no?, de la calculadora. Yo lo voy a almacenar en el C. Ok, entonces en este paso ya tenemos 0 en la columna 1 y 0 en la columna 2 ahora ya, ¿no? Y calculamos los otros coeficientes. Entonces va a ser 2,83 menos, con este menos se hace más 1,5 por el coeficiente multiplicativo. Entonces va a ser 2,83 más 1,5 veces C. Y eso nos da 3,33. Luego hacemos la siguiente operación, que va a ser 2,83 menos 5,5 por el coeficiente multiplicativo. Entonces va a ser ¿cuánto? 2,83 menos 5,5 veces C. Y eso nos da 1. 1. ¿No? Listo, hasta ahí llegó la primera etapa, que es la eliminación de Gauss, ¿no? Entonces, la siguiente etapa es por sustitución reversiva, ¿no? Entonces comenzamos en la fila 3, ¿no? En la fila 3 vamos a hacer entonces el X3, que está multiplicando al 3,33, ¿no? Va a ser 1 dividido entre 3,33. ¿Y eso nos da cuánto? 0,3, ¿no? Nos subimos a la fila 2 y despejamos X2, que va a ser 5,5. El menos 1,5 pasa con más 1,5 al otro lado y que multiplica a X3, que vale 0,3. Todo dividido entre 5,5. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Entonces va a ser 5,5 menos 1,5 por 0,3 dividido entre 5,5. Y eso nos da 0,918. Con 3 cifras significativas. Nos subimos a la fila 1 y despejamos X1, que va a ser menos 5, menos 1, que multiplica a X2, ¿no es cierto?, a 0,918, y menos el otro 1, que multiplica a 0,3. Y todo dividido entre el coeficiente que multiplica a X1, que es menos 6. Entonces va a ser menos 5, menos 0,918, menos 0,3, todo dividido entre menos 6. Y eso nos da, redondeado, 1,04.
Listo. Entonces la solución va a ser 104, 0918 y 03. Esa sería la solución del sistema, ¿no? Pudiéramos verificarlo tal vez si es que cometimos o no algún error. Pero, ¿ustedes están ahí de acuerdo con esa solución? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Perfecto. Sí. Ok. Vamos a quedar por ahí, jóvenes. Vamos a detener la grabación.